La información está aparentemente donde quiera que vayas. Literalmente en tu mano, en tu teléfono. ¿Te has puesto a pensar cuánta es información de verdad y cuánta es infoxicación? Te invito a hacer un viaje para buscar información precisa y de calidad. Un viaje al centro de los datos. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo viaje al centro de los datos. Hoy nos vamos a trasladar a Nueva York, Estados Unidos, para conversar con Felipe León, periodista, magíster en periodismo, ex conductor de noticias de TVN, para hablar con él respecto del programa que está siguiendo, el Master of Arts que sigue en la Universidad de Nueva York actualmente en Innovación Digital en Comunicaciones. ¿Por qué? Porque esto nos abre la puerta para hablar acerca de la irrupción de nuevas tecnologías, de nuevos medios en países más desarrollados, qué está pasando con la gestión de datos y otras materias que podrían aterrizar pronto acá en Chile. Vamos con esa conversación. Bien, ya tenemos a Felipe en pantalla, resolviendo algunos problemas de conexión para dar contexto ahí que está difícil esto de internet, sobre todo a tanta distancia. Felipe, ¿cómo has estado? Bien, todo bien, Carlos, un gusto estar en el programa con ustedes. Oye, yo te agradezco porque siempre tienes la gentileza de conversar, hemos tenido instancias también en la Universidad Adolfo Ibáñez de hablar con los chicos de periodismo, tú eres exalumno de allá, y con una carrera bien interesante. Eres magíster en periodismo, fuiste conductor de noticias en Televisión Nacional, te embarcaste a Estados Unidos para poder estudiar un programa súper innovador ahí en la Universidad de Nueva York respecto a cómo andan los nuevos medios hoy, y la verdad es que por esa razón para mí es muy interesante tenerte en el programa hoy día, para que nos des un poquito esa mirada. Pero antes de entrar en materia, antes de entrar en esto de hacia dónde van los medios hoy día y cómo entra el tema de los datos ahí, me gustaría saber cómo estás tú, cómo están quienes te acompañan en tu aventura ahí en Estados Unidos por estos días. Bien, yo me vine con mi esposa, nos venimos en un proyecto conjunto que veníamos ya tanteándose harto rato, que era intentar venir a estudiar al extranjero. Si no era yo, era ella, pero la idea era venirnos a estudiar algo a algún país, digamos, de interés de alguna de las partes, digamos. Ella es abogada y yo soy periodista, entonces hacia algún lado íbamos a ir en algún momento y salió primero esta opción de venirse acá a Estados Unidos a estudiar este magíster, que fue de alguna forma promovido también por un ex colega, amigo tuyo también, y fueron ahí compañeros en algún momento, me imagino, ser en el Chile, que es Nicolás Ríos, que también estuvo estudiando este mismo programa acá en Nueva York, que es un programa de innovación digital en comunicación. Ese es el objetivo final del programa, y la verdad es que ha sido una experiencia genial, una experiencia bien movida también. Me vine preparado como un poco para ser corresponsal cuando fuese necesario y no esperaba tener tanta pega, entonces ha sido una experiencia notable desde el punto de vista profesional, pero principalmente académico. Yo creo que desde el punto de vista académico he visto un salto notable. Creo que me ha cambiado totalmente la percepción de lo que tenía acerca del periodismo, y al final me ha entregado, yo diría casi un 95-90%, me ha entregado lo que yo esperaba obtener. O sea, en ese porcentaje me ha cumplido las expectativas del programa que tengo en estos momentos. Todavía me falta un buen rato por terminarlo, me queda un semestre completo. Así que todavía hay muchas expectativas todavía por cumplirse. ¿Cuáles son esas cosas que te han sorprendido? Y así nos aproximamos un poquitito a estas novedades, las innovaciones en el periodismo que en un país más desarrollado como Estados Unidos, donde hay más inversión, modelos de negocio que son más diversos, ¿no? Es posible ver otras cosas. Sí, es una mirada completamente distinta del periodismo, es una mirada mucho más pensada desde cómo organizar el periodismo, de cómo hacer una empresa periodística, de cómo llevar una empresa periodística. Una mirada completamente distinta que en general no te lo entregan mucho en las universidades. Uno tiene estas conversaciones entre, por ejemplo, cuando uno es estudiante de periodismo, suele conocer obviamente a otros estudiantes de periodismo de otras facultades, y uno no tiene una conversación respecto, por ejemplo, a cómo hacer una empresa de periodismo.
cómo iniciar una empresa de periodismo, por dónde partir. Ese tipo de mirada, por ejemplo, acá la tienen súper marcada y te entregan herramientas que te permiten justamente como, poder plantearte como una opción también laboral, no solamente ser periodista y depender de alguien, de una empresa o de una organización, sino que también la opción de también poder ser tú un emprendedor de periodismo con las plataformas digitales que hoy en día te lo permiten, además. En una época digamos, de la historia de la humanidad y que tenemos todas las plataformas digitales a nuestra disposición. Muchas de esas plataformas son plataformas digitales gratuitas que tú podías usar para emprender un proyecto propio. Entonces, esa mirada es una primera, digamos, que uno podría decir es una mirada totalmente distinta a lo que uno ve en Chile. Por otra parte, también hay una mirada que tiene que ver con la parte más digital y que es poder tener esta mirada de digital primero, o sea, lo que tiene la gente frente a sí en la mañana cuando se despierta es un celular, por lo tanto, cómo el periodismo toma eso para convertirlo en digital primero, para el periodismo tener ese enfoque más allá de la televisión, más allá de los medios de prensa, etcétera, sino que enfocarse en lo digital y cómo atraer gente. Yo creo que esa mirada también ha sido un punto de inflexión, por lo menos en lo que uno tiene asumido como periodismo, y creo que rompe paradigmas, y yo creo que eso es lo que busca un poco el programa, romper paradigmas en cuanto al periodismo, porque claramente pareciera que no nos estamos haciendo bien a nivel mundial, nos están comiendo los políticos, nos está comiendo la sociedad y estamos un poquito sobrepasados, entonces hay que comenzar a adaptarse ya. Interesante. Desafiemos entonces esos paradigmas y vamos viendo cómo se conecta esto que nos planteas tú, un modelo muy ligado hacia lo digital, con los requerimientos que hoy día tenemos, por ejemplo, con los datos. Cuando había un paradigma que decía, los periodistas no nos metemos con los números, los periodistas nos metemos a estudiar periodismo para escribir, los periodistas nos metemos para escapar de las matemáticas, pero parece que no va allá la tendencia, ¿no? No, la tendencia va totalmente a buscar un periodista mucho más integral desde todo punto de vista. El periodista no solamente el que se dedica, como decías tú, a las letras, a escribir, a redactar, a buscar la noticia, no, ahora el periodista tiene que ser mucho más integral y la sala de redacción tiene que verse representada esa diversidad de lo que puede ser un periodista. Y cuando se trata de, por ejemplo, efectivamente y desafortunadamente todavía existe una mirada de que el periodista no tiene para qué meterse con números, no tiene para qué meterse con datos, eso se lo damos a otra persona, a otro profesional, etcétera. Pero es cada vez más necesario usar los datos para buscar historias periodísticas. Y más aún en un momento también donde los políticos nos están exigiendo ir al dato para corroborar lo que nos están diciendo. Que es un poco lo que están haciendo ustedes, ¿no es cierto? A través del fact-checking que hacen a través de la página de Facebook. Tiene que ver con eso, ¿no? Como al discurso político responderle con datos, con base, con argumentos, con ciencia. Esa búsqueda me parece que es súper importante y se tiene que hacer cada vez más. En Chile estamos avanzando a eso, creo. Estamos todavía probablemente un poco en pañales. Hay que tener una mirada mucho más general de lo que está pasando en Chile respecto a eso. Pero por lo menos acá en Estados Unidos está súper asumido que las salas de redacción tienen que tener periodistas especializados en ciencia de datos, que es una mucho más profunda, digamos, de la análisis de datos, o periodistas especializados en periodismo de datos. Que son dos áreas que aquí están súper avanzadas, que se siguen abriendo camino en la sala de redacción y son cada vez más importantes, en verdad, cuando se trata de buscar justamente esta base científica, si tú quieres, esta base de datos duros para enfrentar al discurso político que muchas veces busca tergiversar la realidad. Es bien interesante porque hace unos días atrás las escuelas de periodismo de la región de Valparaíso organizaron un encuentro en el que estuvo la profesora de la Adolfo Ibáñez, Karen Trachtenberg, directora de la sede de Viña del Mar, justamente donde estudiaste tú. Estuvo hablando con Martín Baron, el director de Washington Post, y
hablaron acerca de justamente eso, cómo Donald Trump trata de presentar a los medios de comunicación tradicionales como aquellos que mienten, como las verdades del establishment, de la elite, son aquellas verdades mentirosas que quieren ocultar la verdad, en un discurso muy populista de parte del presidente Trump. Y decía Martin Baron, mira, hay cosas que nosotros contestamos y otras cosas que de frente no contestamos para no entrar en ese debate pernicioso que le hace tanto daño a la democracia, que es un poco lo que planteas tú sobre la ligereza discursiva de los políticos, que él mencionaba a Trump, pero podemos verlo en distintas latitudes. Acá en nuestro continente tenemos ejemplos de sobra. ¿Para qué vamos a andar más allá? Pero pasa mucho esto de la ligereza discursiva. Y hay un tema interesante también en lo que tú mencionas, y lo digo porque hace unos días me compartiste un link con información respecto de cómo BBC News, en otro lado del mundo, hace un trabajo también con datos tan interesante que mete una letra en el lenguaje periodístico que para muchos que están en comunicación no dice nada. R, un programa o un lenguaje de programación estadístico que ya está metido en algunas salas de redacción. Y en este artículo que tú me compartías, BBC News mencionaba cómo ellos trabajan con este lenguaje de programación estadístico para poder desarrollar investigaciones periodísticas, sacar golpes periodísticos. Sí, es genial ese artículo, ahí seguramente ustedes lo van a compartir, pero la gracia que tiene, tiene varias gracias, digamos. Primero, que logran periodistas de la propia BBC, con obviamente la venia de la BBC, organizar un grupo de periodistas que se comienza a especializar en código R. Una vez que se comienzan a especializar en código R, ellos empiezan a generar su propia, digamos, base de datos como para poder generar su propia gráfica, generar su propia base de análisis estadístico, su propia forma, digamos, su propia estructura, para poder ir rápidamente analizando, por ejemplo, base de datos y obtener información de lo que ellos andan buscando, y de esa forma comienzan a estructurar, digamos, una forma de trabajo que lo que busca es generar una forma de trabajo más rápida a través del uso de este código, que además es un código abierto, un código gratuito, o sea, no le genera tampoco un costo extra a la sala de redacción, y genera una forma de trabajo que beneficia a todos, no solamente a un grupo especializado de periodistas que están justamente trabajando en programación de código R. Y lo que hacen al final es generar un cúmulo de elementos que tú puedes usar a diario, constantemente, informar a los periodistas y capacitar al resto de la sala de redacción en el uso de esta base de datos y esta forma de hacer gráficas, y así todos tenemos la posibilidad de hacerlo, y así todos tenemos la posibilidad de ingresar en este mundo que muchas veces se ve como un mundo un poco más cerrado, porque no todos tienen la facilidad, eso hay que decirlo también, de usar lenguajes de programación. Es un lenguaje muchas veces súper ajeno, o sea, uno como periodista no necesariamente tiene que tener un contacto con esto, pero pareciera que cada vez nos vamos acercando más a ese mundo, ¿no? El mundo que todos tenemos que tener contacto con este tipo de lenguaje de programación. Y esa es la primera gracia, que tiene que ver con un poco con el objetivo interno que tenía de generar esta estructura interna de trabajo usando código R, usando bbplot, que es, digamos, este paquete de información que te permite generar, por ejemplo, los gráficos que tú finalmente ves en los sitios de la BBC. Y por otro lado también, y es lo genial y cómo nos enteramos de esto, es que terminas, por ejemplo, publicándolo en un sitio como GitHub, que es un sitio donde se comparte de millones de personas alrededor del mundo, se comparte información, se comparten desarrollos de personas que han logrado algo que, si tú lo compartes, puede llegar a todo el resto del mundo y todos lo pueden usar, y queda como código abierto y queda como código disponible para cualquiera. Entonces eso es lo interesante también, o sea, que la BBC ha sido capaz de ver eso y decir, oye, esto es tan genial lo que hemos creado acá, que no podemos no compartirlo, sino que hay que ponerlo en un lugar donde el que quiera lo toma y lo usa. Y eso es lo que hicieron finalmente con la publicación de GitHub, que
yo creo que más de alguna ha tenido alguna vez algo que descargar de este sitio, por lo menos los que son interesados en buscar cosas interesantes de este tipo. Es bien bueno eso que sí. menciona, el factor reproductibilidad o replicabilidad, que son dos maneras en que se le llama en español a esto de poder permitir que con el camino que tú seguiste, la metodología que tú seguiste con tu trabajo de periodismo de datos, otra persona en otro lado del mundo pueda seguir el mismo camino con los mismos datos y llegar a ver si llegan a los mismos resultados, y es una manera de testear tu investigación, o tomar el mismo camino, en este caso el código que está en GitHub, como decías tú, y poder meterle otros datos. De pronto es una investigación sobre el sistema de salud británico y está el camino de código que siguieron en R o en Python, que es otro programa también interesante para hacer lo mismo, y son los datos respecto del sistema de salud británico, pero tú puedes usarlo con el sistema de salud chileno y de pronto llegar a resultados también interesantes. Esas combinaciones son bastante ricas y se están dando idea como una nueva forma 4.0 de colaboración. Sí, y es genial porque son accesos que nosotros no teníamos antes, y son aperturas que antes no teníamos tampoco. El propio New York Times, por ejemplo, tiene como código abierto ahí mismo en GitHub también, y en su propio sitio, en New York Times, tienen abierto, por ejemplo, sus APIs, sus APIs, que son pequeños programas que ellos generan para que tú, por ejemplo, los utilices en tu sitio web, o lo utilices de código abierto también, lo utilices en tu sitio web, que lo utilices para desarrollar, por ejemplo, a partir de eso, nuevas aplicaciones. Entonces a ver, ¿cómo explicarlo? Son como aperturas a las que se han acercado las salas de redacción, por lo menos acá en Estados Unidos, que no vemos en Chile. Son distintas concepciones, son distintas formas de ver, de compartir el periodismo, ¿cachai? Al final, no solamente cómo escribe el artículo, no solamente cómo escribe, sino que en este caso también ya está haciendo, es importante cómo desarrollas, es importante cómo programas, y ellos lo están promocionando y lo están compartiendo. ¿Cómo no tomarlo? Entonces, claro, entonces hay que empezar a tomar eso, hay que empezar a aplicarlo a poco, llevarlo a Chile, promocionarlo también, porque son cosas que son pioneras, sobre todo en nuestro país, y me parece que es parte de esta concepción siglo XXI del periodismo, de que es un mundo que tenemos que hacer nuestro sí o sí. Te iba a mencionar, por ejemplo, dentro de todo este mundo también, como un poco más escondido, porque se está abriendo paso de a poco en el periodismo. En las humanidades también está entrando muy fuerte esto. En la Universidad de Nueva York tuve la posibilidad de entrar en contacto, y fue ahí donde me he ido especializando en código R también. Tienen un programa que se llama Humanidades Digitales. Yo dije, humanidades digitales, ¿qué es humanidades digitales? O sea, tú buscas en Chile humanidades digitales, yo por lo menos no había tenido un acercamiento, no sé si tú habías escuchado esto. ¿Con el término exacto no? No. Humanidades digitales, sí, nada, pues. Así que empecé como un poco a enterarme, conocer el programa, de qué se trataba, hablé con el director de la carrera para saber de qué era, y finalmente terminé tomando este curso que se llama Working with Data, trabajando con datos, que fue finalmente donde me especialicé en código R. Y humanidades digitales es una mirada totalmente, o sea, rompiendo paradigmas, pero con todo. O sea, es una forma de ver las humanidades, no como libros de historia, no como libros de literatura, sino que como análisis de palabras. Tú tomas todo, por ejemplo, todos los textos que habían en el siglo V y que están disponibles de forma digital en la biblioteca de acá de Nueva York, en el siglo V, en Roma de esa época, y tomas todos los libros que habían de historia y que hablaban acerca de la política, los ingresas a una base de datos gigante, enorme, haces análisis de palabras, cuentas las palabras, a partir de ese análisis de palabras puede ser, no sé, análisis incluso de análisis de calor, digamos, de cuál es la palabra más usada en la época, o tú tomas los discursos que hacían los políticos en la época y a los que se les pueda tener acceso, digamos, que estén de forma digital,
toman los discursos de los políticos y también hace análisis de las palabras de los políticos, qué era lo que decían en la época, qué es lo que trataban no sé, de pasar a la población en la época. Entonces, es una mirada totalmente distinta de cómo se están haciendo las cosas. O sea, humanidades digitales están buscando, lo que están buscando ellos en general, en definitiva, es como generar humanistas, historiadores, literatos, periodistas que sepan analizar bases de datos, que sepan crear bases de datos, que sepan utilizar todo esto que está a disposición, que no se está usando, que son libros digitalizados, para buscar en las palabras historias que no se hayan contado, que no se hayan revelado. A mí me pareció una locura, te vuela la cabeza. Sí, y este director, que es Benjamin Schmidt, que una vez podría incluso contactarlo para una entrevista, es un genio, es un genecillo, típico así como Dr. Emmett Brown, así como de Viaje al Futuro. Así está todo el día metido en sus libros, todo el día su oficina era una locura de libros entre atlas y libros de códigos y libros de historia, y él, yo sé que tiene varias investigaciones bien interesantes desde el punto de vista de análisis de palabras. Él era capaz, por ejemplo, a partir de tienen su sitio web, también te lo puedo enviar para que lo revisen también ahí durante la entrevista. Es un sitio web donde él logró generar, por ejemplo, un mapa de todo el Mediterráneo con los pueblos de la época y los nombres de pueblos que no aparecen en la historia oficial, a partir de análisis de datos de libros. Sí, es impresionante. Notable. Sí, y con detalles tan digamos, precisos, como por ejemplo que la forma del Mediterráneo sea la forma del Mediterráneo de la época, tomando en consideración que el Mediterráneo geográficamente, digamos, ha cambiado desde el siglo I al siglo XXI. ¿Está ahí? Así que con esos detalles tan precisos es capaz de armar una historia de entre las palabras, obtener historias que nosotros no teníamos la historia oficial, pueblos que no existían. Es súper interesante porque además uno se olvida de algo. La realidad es una cuestión tan difícil de tomar que requiere una estructura. Uno, sí, en el ejercicio periodístico tradicional lo que hace es empaquetar la realidad, convertirla en un paquetito que uno llama columna de opinión, nota, artículo, reportaje, pero son paquetes que son estructuras narrativas. No es la realidad completa, porque eso es imposible, ¿no? Y uno empaqueta cierta porción de la realidad y se la ofrece a un público. Aquí pasa exactamente lo mismo, pero la estructura responde a otras metodologías. Son estructuras de código que permiten crear estructuras numéricas o de dato estructurado, por llamarlo así, que permiten otros análisis y otras formas de comunicar también. Por lo tanto, es como de la misma familia, pero con un lenguaje distinto. Así como antes nos decían, mira, hay que aprender inglés porque el inglés es el lenguaje universal y te va a quedar corto si el día de mañana tienes que hacer una entrevista fuera de Chile para poder entrevistar a una fuente de otro lugar. Aquí pasa lo mismo, los datos son fuentes diferentes que requieren un lenguaje diferente para interpretarlos de una manera diferente. Y lo que tú nos muestras aquí, lo que nos estás contando, pero es un mundo fascinante. A mí ya me voló la cabeza, literal. Sí, mira, te cuento otra historia también. Durante el semestre, como parte del programa de estudio, digamos, también tenemos la posibilidad de escuchar, digamos, de frente, ya no, porque el tema del COVID ya fueron ya las conversaciones de frente, pero teníamos la posibilidad de conversar semana a semana con personas que estaban, digamos, dentro de la industria acá. O sea, el programa se encargaba de buscar a alguien interesante que estuviese haciendo algo innovador. Lo llevaba a la sala de clase y esta persona contaba su historia, contaba lo que estaba haciendo, etcétera. Así conocimos un montón de personas del mundo de Twitter, del mundo incluso también de periodismo de videojuegos también, que están haciendo cosas súper innovadoras, sobre todo en ese ámbito, etcétera. Y uno de estos personajes es un personaje que trabajaba en un sitio de periodismo digital acá de Estados Unidos, no muy conocido, un sitio que estaba innovando a poco y todo, pero él se había especializado, imagínate, era periodista, había entrado en análisis de datos, se especializó luego en ciencia de datos, que es un ámbito mucho más profundo, digamos, de todo este mundo, y luego entró el mundo del machine learning.
Entonces el tipo lo que estaba haciendo hoy en día, periodista, autoenseñado, él no se metió en ningún curso ni nada, él simplemente se metió a este mundo a través del uso de la información que está disponible y paquetes, digamos, de archivos que están disponibles en GitHub, de lo que puedo encontrar en el sitio web, etcétera. Pero él se autoenseñó Machine Learning y lo que estaba haciendo es desarrollando como inteligencias artificiales dentro de la sala de redacción de su lugar donde trabajaba, para que la búsqueda, por ejemplo, de información de lo que ya se había publicado fuese mucho más fácil para la gente que estaba trabajando, para sus pares, digamos. ¿Cachai? O estaba desarrollando programas, ¿cachai? Para que, no sé, búsqueda de fotografías también fuese mucho más fácil de la base de datos de fotografías que tenían dentro de la sala de redacción. Entonces el tipo lo que desarrollaba era un programa que era capaz de detectar, digamos, rasgos faciales, colores y cosas que le permitieron al periodista finalmente encontrar rápidamente, ¿cachai? Una fotografía que es notable. Es algo realmente que tú decís, un periodista haciendo esto, sí, a eso se están abriendo, ¿cachai? Y no era una persona joven, era una persona, me parece interesante comentar eso también, no era una persona de 30 años, ¿cachai? Con un background de computación, que armaba sus computadores, que era un geek, no, era un tipo. No un millennial, exactamente, tenía unos 45, 50 años, ¿cachai? Un tipo que ya había tenido su experiencia como periodista regular, ya había tenido su paso por salas de redacción regulares, ¿cachai? Pero el tipo se abrió a un mundo totalmente nuevo y le encantó y tuvo la facilidad también y avanzó en eso. Es que es súper bueno el punto, súper bueno ese punto porque no se trata tampoco de venir sin experiencia periodística y embarcarte en esto. Cuando tienes una metodología periodística, cuando tienes la claridad de cuáles son las jerarquías, dónde está la información más relevante, cómo se investiga, cómo se depura una información, y eso es experiencia periodística, como dices tú, una persona que tiene ya años de circo, por decirlo de otra manera, le puede imprimir a la lógica digital, a esta humanización digital, humanidad digital, como decías tú. Humanidades digitales. Humanidades digitales, le puede imprimir unas características muy, muy especiales. ¿Qué tanto se abre los medios más tradicionales a este tipo de cosas? Porque estoy pensando, por ejemplo, lo mismo que tú mencionabas recién, esta iniciativa de este personaje de unos 45 años que tenía toda esta mirada innovadora, que pasó por periodismo de datos, ciencia de datos, machine learning. Estoy pensando también en algunas iniciativas que hacen lo que se llama en inglés perception detection, deception detection, creo decir, perdón, deception detection, que es como la detección de engaño, que aquí nosotros le decimos fake news y todo, pero la detección de engaño es mucho más grande, es una paleta enorme, donde hay incluso falsificaciones de investigaciones científicas que dicen ser y no son, que nunca han sido publicadas y gente te las vende así como que fuera una cuestión más fuerte. Y se hacen justamente con machine learning, con inteligencia artificial, con algoritmos, redes neuronales y otras más. ¿Qué tanto se abren los medios de comunicación tradicionales a meter este tipo de lógicas en sus pautas ahí en países como Estados Unidos? Estoy pensando, por ejemplo, en Nate Silver, que saltó al estrellato en medios tradicionales después de haber tenido este blog 538, donde analizaba las estadísticas del deporte y después predijo el triunfo de Obama en el 2008 y en 2012. No, yo creo que acá los medios más innovadores, ¿cachai? Como dentro de los medios tradicionales, yo te diría que el New York Times ha tenido un avance notable y se ha notado, por ejemplo, ahora a partir del tema de coronavirus, ha tenido se nota que los tipos ya tenían una base enorme en análisis de datos. Yeah. Eso es. El músculo se notaba que el músculo está exacto. Entonces cuando comienza la pandemia acá, ellos comienzan a publicar una cantidad de mapas, de mapas de calor, de infografía, de charts, digamos, de scatterplots, o sea, todo tipo de gráfica ellos ya la tenían como súper pensada de cómo publicar alguna información
de este tipo, digamos cuando contemplaba millones de personas haciéndose test, cuando contemplaba millones de personas infectándose o falleciendo y de dónde obtener la información, etcétera. O sea, los tipos estaban súper preparados y acá se nota que los medios más innovadores, como el New York Times, yendo de nuevo al ejemplo, tenían una expertise y esa expertise la pusieron a disposición de la gente, y lo que veis finalmente, por ejemplo, en el sitio de New York Times es acerca de los datos, no solamente una entrega de datos súper interesante en cuanto a las formas en que lo entregan, sino que también con la concepción que la entregan, con la explicación que entregan. O sea, no solamente los datos, sino que también te entregan información de dónde lo sacaron, cómo lo obtuvieron, en qué fecha lo obtuvieron, ¿cachai? O sea, los tipos saben que tienen que entregarte no solamente datos porque tienen que hacerlo, sino que también te tienen que entregar una explicación al respecto. En ese sentido, se nota que había una mirada ya mucho más constructiva de cómo hacerlo. Hay otros que no tanto. Yo te diría que entre los medios tradicionales, el New York Times ha sido súper innovador, el Washington Post también constantemente, 538, ni hablar, ¿cachai? Es súper bien también, se ha manejado un montón con el tema de generar datos distintos tal vez de los datos más tradicionales. Y he visto también la búsqueda de historias distintas entre la información que están entregando. O sea, yo creo que tal vez falta eso un poco en Chile, haciendo un poco la comparación. Si en Chile te están entregando súper bien datos y hay sitios que lo están haciendo bien con la entrega de información respecto a los casos diarios, respecto a los casos de muertos, etcétera, lo que falta es investigar entre los datos. ¿Qué hay? ¿Qué historia hay que se puede contar? Acá, por ejemplo, salió una historia en un momento, me acuerdo, fue el primer mes, si no me acuerdo mal, de entrega de información. Dentro de los datos ellos comenzaron a detectar algunas tendencias extrañas. Y empezaron a indagar un poco más en los propios datos que ellos estaban recogiendo, los datos que estaban recogiendo, digamos, de las agencias oficiales. Y comenzaron a darse cuenta, por ejemplo, que había una diferencia social importante de la gente que se estaba contagiando. Y ahí se comenzaron a darse cuenta, por ejemplo, que acá en Nueva York la mayor cantidad de contagios eran personas latinas, personas afroamericanas, de Queens, en un zip code particular. O sea, así te entregaban la información del tipo. El zip code particular es como, ¿cómo decirlo en Chile? Es como, ni siquiera la comuna, es más particular, es como una zona postal. Exacto, digamos, código postal. Claro, una zona de código postal. Entonces, una zona geográfica que es mucho más pequeña que una comuna, que un barrio. Es una zona súper determinada. Entonces, los tipos acá te entregaban información a ese punto de detalle. Entonces, te decían, los latinos, los afroamericanos y los asiáticos de este zip code en Queens y de este otro zip code en Brooklyn son los que más se están muriendo y están más expuestos al COVID durante estos días acá en Nueva York. Entonces, a ese nivel de detalle tú puedes llegar, y es lo que han logrado acá. Entonces, ahí tú ves nuevamente un añadido más a esa expertise que hablábamos previamente, que ellos ya tenían, digamos, una estructura de cómo presentar datos de lo que estaba ocurriendo a diario, pero también tenían pensado ya cómo poder investigar más allá de los datos y cómo obtener información que fuese reveladora. Y esa publicación fue súper reveladora. También fue, si no me equivoco, también fue de New York Times. Washington Post también lo publicó por su lado. Y se le presentó a las autoridades. Me acuerdo perfectamente cuando estaba viendo, digamos, la conferencia diaria del gobernador Cuomo, y se le presentó los datos respecto a esto. Se le preguntó respecto a esta publicación en particular, que era una publicación que nacía simplemente en base al análisis de datos, y que habría una lista súper distinta de cómo ver la pandemia también y cuáles eran sus implicancias socioeconómicas acá en Nueva York. Notable. Oye, Felipe, nos has dado unos minutos maravillosos. Internet estuvo con nosotros. Estuvo con nosotros, sí. Entonces fue. Excelente. En el momento de mí, eso sí, te vi paralizado y dije, oh. También sentí temor por acá. Pero sí. Bueno, solo agradecimientos, Felipe. Los mejores deseos también para ti y tu señora. Que las cosas sigan bien, que puedas terminar el programa con la
misma expectativa y mejor todavía de lo que fue al inicio, y que las cosas que salgan redonditas. Gracias por esta comunicación, y no sé si quieres decir algunas palabras al cierre, de pronto una proyección para que se aviven un poco más los medios locales, cambien sus modelos de negocio y en vez de cerrar salas de redacción, abran espacios nuevos más innovadores para hacer comunicación de otra manera. Sí, yo creo que estamos perdiendo una oportunidad grandota, pero no puedo culparlos. No puedo culparlos porque si no fuese por lo que estoy haciendo ahora y porque he tenido la posibilidad de compartir con un montón de gente, ¿cachai?, que están dentro de este ámbito nuevo e innovador del periodismo, estaría pensando igual que ellos. Entonces, ¿cómo podría culparlo? Y estaría todos los días en la fábrica de salchichas sacando noticias. Cuando tú estás en esa dinámica, es muy difícil desprenderse, es muy difícil salirse de ahí y tener una mirada distinta. Por eso este paro, digamos, de trabajo y meterse en la parte académica y de investigación y de meterse en este mundo nuevo, es algo que no tienen todas las posibilidades. Entonces yo creo que más que culpar, más que decir por qué lo están haciendo así si lo pueden hacer de esta forma, yo creo que ahora la responsabilidad recae como en uno, digamos, ¿cachai? Claro. En ti también. La responsabilidad de llevar todo esto que estamos conversando a la realidad, a una sala de redacción, y tratar de convencerlos de que esta es la forma, no es la forma, pero es una manera probablemente en que podemos romper paradigmas, sobre todo en este tiempo en que el contexto social también en Chile busca una forma de comunicación distinta entre la sociedad y los medios de comunicación. Maravilloso. Que estés muy bien, Felipe. Igual, que estés muy bien. Muy bien. Y así cerramos la conversación de hoy. Gracias a Felipe por ese tiempo con nosotros y a ustedes, por supuesto, por acompañarnos. Les recomiendo que nos sigan en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram de Estudio C. Búsquennos como Estudio C TV, también en YouTube, donde están las reproducciones de nuestros programas. Y además de reproducir en Facebook, dale me gusta a nuestra página. De esa manera estaremos más conectados. Gracias otra vez, que tengan un excelente fin de semana.